Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Francisco Javier Rojo García, presidente del Senado. Don Francisco Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como es habitual, siempre le recordamos a ustedes esos tres datos nada más de la personalidad de Canal 8. Canal 8, saben ustedes que es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. Estamos en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y también del archipiélago, sin ningún guiño nocturno espasmódico especial, sino normalmente. Y también tenemos que decir que la línea editorial de este canal es pluralista. Siendo un canal de propiedad privada, tratamos de cubrir algo que a veces los medios llamados públicos no hacen, pero bueno, allá ellos, que es tratar de comportarnos y de aportar un servicio público. Bien, de don Francisco Javier Rojo, ustedes lo habrán visto pues, en muchas ocasiones, en telediarios, en programas de ámbito nacional. Nos dice su biografía oficial, de todos modos, que nació en Pamplona un 2 de marzo de 1949 y, aunque lleva toda su vida, digamos, vinculado a la política vasca. A partir de este primer dato del señor Rojo, tendríamos que preguntarle por qué motivos nace en Pamplona y en cambio se vincula o está vinculado o su política siempre ha sido la política vasca. Es una pregunta que en aquella época, hoy ocurre menos, pero en aquella época habitualmente los hijos de los funcionarios de Renfe y los maestros y los militares eran los únicos que les trasladaban de un lugar para otro. Mi padre, que trabajaba en Renfe, pues cuando ascendió, pues tuvo que trasladarse a un centro neurálgico del ferrocarril como era Miranda de Ebro, y entonces nos fuimos a vivir a Vitoria, que está cerca de Miranda de Ebro. Mi padre fue jefe de estación, en fin, su trayectoria personal fue la que marcó nuestra vida, aunque yo luego fui a estudiar a Navarra, pero siempre... ¿Qué estudio realizó? Bueno, yo estuve en un seminario en Navarra, y de Navarra luego yo ya salí y me volví a mi casa, y a partir de ahí, bueno, pues toda mi actividad la he desarrollado fundamentalmente en el País Vasco y evidentemente en Madrid. Y bueno, pues esta fue en definitiva este recorrido de la vida, ¿no? Muy bien, y dentro del País Vasco de Vitoria, digo dentro del País Vasco, sobre todo en Vitoria. Sí. En Vitoria. Vitoria, que casi siempre, a veces desde fuera, se identifica como una de las provincias probablemente más abiertas al resto de provincias españolas, o sea, menos cerradas desde el punto de vista vasco, ¿o no? Bueno, tenemos, digamos, estamos en el centro de compartir, digamos, las tres culturas, porque el País Vasco es complejo, pero a pesar de lo pequeño que es muy diverso, porque yo creo que Guipúzcoa tiene una connotación más francesa. Yo creo que tiene Vizcaya, digamos, ahí tiene también costumbres, formas muy británicas. Y nosotros los alaveses estamos, digamos, más pegados a España, a Castilla. Entonces, estas tres formas de entender la vida es lo que ha hecho ese país, que por eso también se comporta electoralmente de distinta manera. O sea, son tres territorios que siempre en la historia se han comportado de una determinada forma. En Álava de una manera, en Vizcaya de otra, donde el nacionalismo tiene una implantación muy potente, y luego Guipúzcoa, que digamos que es muy fragmentada en opciones políticas. Es un territorio muy pequeño y sin embargo puede haber 9 formaciones políticas con representación política en el Parlamento y en las instituciones. Entonces, así somos, así se nos ve, y por eso somos tan complejos y a veces tan problemáticos. Somos un poquito rebeldes en ese sentido. Bueno, es decir, lo importante es, porque a veces la incomprensión entre las personas nace del desconocimiento, y por eso hoy vamos a aprovechar esta entrevista para que don Javier nos ilustre en el conocimiento del País Vasco, porque esa ilustración en el conocimiento del País Vasco nos va a acercar más a los conciudadanos de Euskadi. Oiga, y la otra pregunta que así inicialmente se me ocurre es por qué ya lanzado a la política,
ya metido en política, ¿por qué en el Partido Socialista de Euskadi y no en el PNV, que es el régimen, digo el llamado régimen dentro del País Vasco, o en el Partido Popular? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista? ¿Fue una casualidad? ¿Ha sido, digo inicialmente, no, o no? ¿O obedecía a unas convicciones? Es una tradición en nuestra familiar. Es una tradición en nuestra familia, donde verdaderamente tenemos una orientación desde la izquierda históricamente, ¿no? Mi padre, que Renfe siempre fue un lugar muy en la izquierda y muy machacado en el franquismo, ¿no? Como todo el mundo sabe, porque cuando se ponían rebeldes en Renfe automáticamente los militarizaban. Yo a mi padre le he visto evidentemente militarizado, porque cuando había algún movimiento automáticamente desde el régimen los militarizaban y a partir de ahí no se movía nadie. Pero mi opción fue muy clara desde el principio. Además, entendiendo la justicia social como, me parece, como sistema, diré, más perfecto desde mi punto de vista ante las desgracias que ya en sí mismo tenemos los humanos, ¿no? A mí me parece que estamos de paso en esta vida, yo creo que nos la complicamos demasiado y debiéramos dedicarnos todos más a hacernos más felices los unos a los otros. Y tiene que ver con que nos ayudemos y hagamos la solidaridad como pauta de comportamiento en todos nuestros hechos. Y eso es lo que a mí me movió para estar donde estoy. Por cierto, yo nunca he inculcado, por ejemplo, a mis hijas que hiciesen esto, porque creo que la libertad hay que practicarla y hay que dejarla, y sin embargo, voluntariamente también se han implicado. ¿No ha sido usted paternalista ni machista en ese sentido? En absoluto. O sea, yo, de la misma manera que a mí no me forzaron a hacer lo que estoy haciendo, me convencieron con los hechos y con los actos en un referente de lo que yo vi en mi padre, por ejemplo. Claro, realmente la historia es la que nos enseña, y no es hacer ninguna memoria histórica, ni muchísimo menos, pero sí Renfe concretamente, los fogoneros, los maquinistas, los jefes de estación, los factores, los que se llaman factores, toda una serie de personajes de las estaciones. Fueron muchos fusilados ya no solo durante la guerra civil, sino en la posguerra. Fueron fusilados, fueron realmente perseguidos, porque se interpretaba pues que eran poco menos que la encarnación del mal. Y evidentemente ahí había había un núcleo, digamos, de rebeldía y un núcleo lógica y de insatisfacción. De todas maneras, esos planteamientos que usted hace de entendimiento mutuo son planteamientos inteligentes, pero no le dé vueltas, don Javier. Usted sabe, dada su experiencia, que los planteamientos inteligentes no siempre van con los comportamientos políticos y con los comportamientos tanto de gobierno como de oposición. Bien, dicho esto... Yo le voy a decir una cosa. Venga. Yo como referente siempre, y se lo digo mucho a los jóvenes también, cuando apuestas por la inteligencia, más pronto que tarde aciertas. Eso por supuesto. Yo, es un lema que lo practico, y apuesta por los mejores y practica la inteligencia. Si no lo digo como reproche, lo digo como esperanza. Lo curioso es que no siempre, aunque eso es así, como usted acaba de decir, no siempre resulta la inteligencia y lo inteligente un atractivo lo suficientemente poderoso como para dejar por el camino pues otro tipo de actitudes, de revanchismos, de odios, en el fondo, pues de ombliguismos absurdos, ¿no? Y torpes. Oiga, vamos a ver, lleva usted en la política activa y de gestión... Toda una vida. No menos de 30 años, ha hecho un cálculo, no menos de 30 años, y de esos 30 años, durante los últimos años, con diferentes cargos en la Diputación Foral de Álava, desde 1979, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, procurador de las Juntas Generales de Álava, miembro del Parlamento Vasco... Es decir, hay toda una etapa, miembro del Parlamento Vasco, incluso hasta el 2002, ¿no? Es decir... Una etapa muy dura en un momento... Bien, ahí es donde quería ir a parar. Antes de nada, ¿a ustedes en alguna ocasión los socialistas han cogobernado ustedes con el Partido Nacionalista Vasco? ¿No les fue del todo bien? Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, fue el momento más complicado de la historia del País Vasco en la democracia, porque se juntó todo, era cuando más violencia había, teníamos un paro muy importante, estábamos en la reconversión industrial, en fin, era una complejidad tremenda,
y cuando cogobernamos con el Partido Nacionalista Vasco fue el momento de más esplendor, porque hubo un desarrollo en lo político, en lo económico y en lo social impresionante. Es verdad que luego electoralmente no se nos pagó bien, ¿no? Pero yo no me arrepiento de lo que hicimos, porque interpreto que la política está para resolver problemas y no para generarlos, como algunos evidentemente piensan. Claro. El Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas. Es un partido de derechas, pero le voy a decir a usted una cosa. Pero ahí no hay izquierdas, ¿o sí? Es un partido de derechas con un componente social que no lo tiene el Partido Popular. Ah. Es decir, es un partido conservador, pero luego tiene un perfil social que es lo que confunde a muchos ciudadanos a la hora de ver al Partido Nacionalista no como una opción conservadora, sino como una opción progresista. Pero yo, en justa medida, he de reconocer que el Partido Nacionalista Vasco, primero, es un partido democrático, es un partido que siempre estuvo contra el franquismo y es un partido que siempre ha defendido los valores democráticos. No comparto su ideología, como todo el mundo sabe, pero yo reconozco lo que son, porque sería injusto y faltaría la verdad si no lo dijese. Y cuando al Partido Nacionalista Vasco se le acusa desde algunos sectores de potenciar o tolerar o de amparar bajo cuerda a ETA y al terrorismo, ¿eso es cierto o no? Yo creo que en un tiempo yo creo que miraban para otro lado. No diré yo que ¿Eran sus muchachos? Bueno, eran parte del entorno, o sea, es decir, eran, digamos, del tronco. Hay ramas y hay unos en un lugar, otros en otro y otros no sabemos dónde, ¿no? Pero yo creo que hacer una afirmación contundente en el sentido de decir que son parte de lo mismo, creo que no se corresponde ni con la realidad ni con la verdad. Ahora bien, que no han hecho o que no hicieron todo lo que debieran de hacer en atajar esos movimientos, creo que es verdad. Que fueron tibios, que miraron para otro lado. Ambiguos. Tibios, equidistantes, ambiguos. En definitiva, a mí no me pasa. Ya se solucionará. Y eso es lo que verdaderamente, mire, yo en este recorrido de mi vida, de la que me siento orgulloso con mis defectos y con mis virtudes y con los fracasos que también he podido tener, si me siento orgulloso de algo es que he defendido siempre esto de lo que estamos hablando para llegar a donde estamos hoy en una altísima responsabilidad en Euskadi. Y he combatido siempre la equidistancia, la ambigüedad, el mirar hacia otro lado, primero porque me parece un gesto de cobardía. Y la cobardía, al final, en la cobardía siempre terminan ganando los de siempre, que son aquellos que imponen su dogma por encima de la voluntad democrática. Y yo creo que esto es lo que nos ha sucedido en el País Vasco. O sea, si en el País Vasco hubiésemos reaccionado hace 25 años, como se ha reaccionado en los últimos 5, seguramente hoy estaríamos hablando de distinta manera. Pero hemos ido tantas veces solos a los funerales. Hemos sentido tanta soledad sobre lo que nos pasaba. Hemos visto tanta justificación insolidaria, pareciendo que los culpables éramos nosotros, que, pues que te duele todo lo que pasó. Ahora, dicho esto, yo no tengo ningún tipo de rencor. Quiero mirar hacia el futuro. El pasado no conduce absolutamente más que para tenerlo presente, para no volverte a equivocar, pero con todo creo que tenemos que construir esa sociedad también con los nacionalistas. Los nacionalistas no sobran en Euskadi, son parte de lo que es esa comunidad. Pero el PNV es un partido independentista. El PNV es una parte del PNV, yo creo, porque en el PNV conviven dos almas. En el PNV convive un alma que tiene que ver con lo más radical en la defensa del independentismo, y luego está la otra parte que está más en la modernidad, en entrar en el sistema que tenemos y defender sus propias identidades como lo tienen y como lo que son. Y el problema que tiene el PNV es que tienen que definir qué es lo que quieren hacer cuando sean un poquito más mayores. Y tienen muchos años. Sí, pero en el planteamiento del ejercicio de la política tienen los que tienen. Y tienen que decir, si vamos por un camino o vamos por el otro. Y eso lo tiene que resolver el Partido Nacionalista Vasco. No se lo podemos resolver los demás. Y entonces tienen que decidir si siguen con los ancestros, abocando
a la historia y abocando a su pasado, o quieren mirar hacia el futuro pensando que el futuro, evidentemente, el futuro no está ni en el independentismo, ni en la exclusión, ni en encerrarse en sí mismo. Hoy el mundo, evidentemente, está en Europa, nuestro mundo está en Europa y fundamentalmente está en la globalidad de conducirnos con la mayor de las sinergias para arreglar el mundo. Y los nacionalismos creen que el mundo empieza en ellos, acaba en ellos y el espejo son ellos. Y eso evidentemente no conduce absolutamente más que al puro fracaso y a la pura melancolía. Ombliguismo. El ombliguismo. Bien, don Javier, en algún momento ustedes han pasado, porque ha llegado a denominarse tanto al Partido Socialista como al Partido Popular como partidos constitucionalistas, lo cual quiere decir que el PNV como que ha estado casi en ese tipo de ambigüedades. Ya sabemos que son demócratas cristianos, que están en Europa en los grupos demócratas cristianos, etc. Pero en esa ambigüedad de tal, bueno, da la impresión de como que no acatan la Constitución de buen grado, o si la acatan, pero no la comparten, no la aceptan, no sí, la dan. Yo creo que... No la aceptan, no les queda más remedio y pasan por ahí. Bueno, pero respetan las reglas de juego en el sentido de que la Constitución es el instrumento que nos está marcando el camino, pero no cabe duda de que ellos no dice que no la votaron y ya está. Evidentemente. Ahora, no la votaron, pero viven de la Constitución. Evidentemente. Porque claro, a mí esto me hace mucha gracia, como uno no le gusta lo negativo, lo que te da deberes, y solamente quiere tener los derechos que la propia Constitución te da. A ver, el problema es que, mira, afortunadamente tenemos hoy una sociedad más formada y más informada. Y hoy el PNV, el nacionalismo, en este caso el PNV, pero todos los nacionalismos igual, también el de aquí, O sea, los cuentos chinos cada vez menos. Ya. Hoy afortunadamente la gente viaja, la gente se relaciona y la gente está en el mundo. Y solamente los que se miran al ombligo, pues evidentemente son los que se quedan en sí mismos, ¿no? En algún momento de esos años duros, de esos años de soledad, don Javier Rojo ha tenido la lógica tentación de decir, voy a dejar la política. No, en absoluto, nunca. Y no solamente... Pero a pesar de que se han estado jugando la vida. Sí, mire, no solamente no lo he pensado nunca, sino, mire, yo tengo una madre que tiene 88 años y es viuda. Mi madre jamás me ha dicho y nos ha dicho hay que abandonar. Mi madre siempre me decía, pa'lante, que de peores hemos salido. Eso como referente de lo que es mi madre. Pero le voy a decir más. Yo he visto tantos compañeros, diré que demasiados compañeros, amigos del alma, que los han asesinado, que hemos compartido un recorrido de nuestra vida y solamente por ellos, por su memoria, por su legado, por todo lo que hicimos juntos, es por lo que verdaderamente ni se me ha pasado por la imaginación y además, yo lo he dicho muchas veces, marcharte, abandonar, es perder. Aunque te justifiques, es darles la razón y lo que les hemos hecho ha sido complicar la vida un día más y otro no. O sea, yo cada día me he juramentado más en mí mismo para tener, digamos, más firmeza. Yo soy el presidente del Senado de España y yo sigo viviendo en mi tierra porque decidí cumplir mis obligaciones del cargo, como dice el juramento que hice, pero yo voy a mi tierra a ejercer como ciudadano vasco, que tengo una altísima responsabilidad, que es por la que me lo otorgaron los vascos, pero que yo trabajo en Madrid y me vuelvo a mi tierra a ejercer como electo, paseo por las calles, hago campañas, me defino, me pronuncio y evidentemente combato lo que entiendo que debo de hacer en la ideología que represento. Bien, aunque sea en síntesis, 2009 marca en la historia del País Vasco, yo creo que en el conjunto de la historia española, marca un hito muy importante. Se produce ese pacto de gobernabilidad entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Bien, ¿usted qué fundamentos cree usted que han impulsado y cuál es el programa mínimo y qué cabe esperar de ese pacto? Mire, porque me entiendan quien está escuchando, porque claro, dirán, pero estos socialistas y populares que están en estos momentos en una guerra campal y luego llega al País Vasco y es como si estuviesen en el paraíso terrenal.
Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores judío, laborista, dijo una vez una frase que yo la he explicado muchas veces. Yo recuerdo que hablando del conflicto palestino y el que tienen los palestinos y los judíos, recuerdo que me dijo, mira, ante situaciones complicadas, soluciones imperfectas, pero soluciones. Hoy en Euskadi tenemos una solución imperfecta, porque lo es. Porque un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista tiene una imperfección, pero es una solución. ¿Y qué es una solución? A algo que teníamos que era mucho peor. Ahora, una vez solucionado eso, las cosas volverán a su cauce, pero estamos resolviendo un problema de convivencia, de respeto al ordenamiento jurídico, de respeto a los ciudadanos, de entender que no hay nadie que puede sobrepasarse por encima de la ley. En definitiva, que ya en Euskadi ya no hay vascos de primera y vascos de segunda. Y porque me entiendan también quienes nos están viendo en la televisión, hoy nosotros en Euskadi, quienes estamos al frente de esta institución, porque vean la similitud, somos los negros que podemos ver en estos momentos que están gobernando en los Estados Unidos. Aquello que parecía una quimera, aquello que parecía imposible, y hoy evidentemente todo el mundo lo bendice, porque entiende que es de justicia, y hacía falta eso para que la sociedad entienda que entra el equilibrio y que entra el respeto a los ciudadanos. Bueno, esto mismo es lo que quiero que vean en Euskadi. Por fin, después de más de 30 años, hemos conseguido que el clavo entre en la roca. Porque llevamos 30 años dándole con el martillo y creíamos que no entraba. Y al final el clavo ha entrado en la roca. Hoy, afortunadamente, sin ningún tipo de rencor, para nada, con mucha alegría, ¿por qué no decirlo?, apostamos por la convivencia y seguimos diciéndole al nacionalismo que queremos construir puentes con ellos. No queremos dinamitar puentes. Queremos construir una sociedad donde también entren ellos. Porque Euskadi es plural, es diversa, queremos convivir, compartir, como lo hacemos con nuestras familias, que también son así. Y yo, sinceramente, creo que es un momento histórico no para Euskadi, sino para el conjunto de la sociedad y, sobre todo, para las víctimas del terrorismo, que son las que, al final, yo creo que tienen que ver esto que estamos haciendo como el gran logro de que no es que mereció la pena porque una víctima no decidió que la asesinasen o que la mutilasen. Nadie lo eligió, pero aquello pasó y hoy pueden estar orgullosos de sus seres queridos que los asesinaron, pero que hoy pueden ver que la Constitución prima por encima de otros derechos, como dicen algunos, esos derechos que tenemos en nuestra historia que prevalecen por encima del texto legal, ¿no? De alguna manera, lo que nos está usted puntualizando, lo que nos está anunciando, es que el País Vasco está empezando a vivir la democracia, porque a veces desde fuera, más desde lejos, en el caso nuestro de Canarias, da la impresión que el régimen democrático ha sido igual en todas las comunidades autónomas y en el País Vasco no ha sido igual. Bueno, efectivamente no ha sido igual. Yo diría que más que recuperar la democracia, yo diría que darle calidad democrática. Bien. En Euskadi, yo lo he repetido muchas veces, yo sé a quién le dolía que diga lo que voy a decir aquí, en Euskadi ha habido Estado de Derecho, porque hay una parte de la sociedad que hemos defendido el Estado de Derecho todos los días, en cada segundo de nuestra vida, porque otros han pasado el Estado de Derecho. Y justamente hay libertad en Euskadi, porque esa parte que es la que más ha sufrido, es la que ha puesto todo el valor en la defensa de esos principios que hacen que hoy, afortunadamente con el cambio, podamos hablar de calidad democrática, porque ha faltado calidad democrática, no cabe duda. Un país que una parte de la sociedad ha vivido de esta manera, pues no cabe duda de que para algunos habrá sido fantástico, pero para otros aquello era un infierno. Ahora, mire usted, cuando uno aguanta, aquí el que resiste gana. En la vida es así. Y hemos resistido sabiendo que, en este caso, el Partido Socialista no era una opción política solamente para la resistencia. Era la resistencia para la alternativa y para la alternancia. Porque cuando solamente has nacido para resistir, estás todo el día pasando la fregona. Y en Euskadi decidimos que la fregona tenía que ser compartida y teníamos que hacer todo todos. Unos una cosa, otros otra, pero que aquello era intercambiable. Y afortunadamente, con normalidad, con mucho sentido común, la sociedad hoy en Euskadi está fantástica. Está mucho mejor que la política. Los políticos que se han tenido que salir están un poquito alterados, pero los ciudadanos están estupendos. Oiga, ¿y por qué en Navarra
ese mismo entendimiento con el Partido Popular no se produce por parte de los socialistas? Bueno, en Navarra el Partido Socialista está haciendo posible el funcionamiento de las instituciones con Unión del Pueblo Navarro, que era una formación política que estaba ligada al Partido Popular, pero han sido ellos los que se han peleado y han sido ellos los que han roto el acuerdo. Pero nosotros no hemos hecho ni más ni menos que exigir el sentido común y la responsabilidad. Por cierto, lo que yo espero que el Partido Popular alguna vez se dé cuenta, y se debiera de dar cuenta, que el acuerdo que el Partido Socialista con el PP ha hecho en Euskadi no tiene que servir para debilitar al gobierno Zapatero. ¿Porque se estaba produciendo eso? Hombre, claro. O sea, evidentemente el Partido Nacionalista Vasco está en la oposición brutal contra Zapatero, y a río revuelto ganancia de pescadores, a más, el Partido Popular está abriéndose los brazos diciendo: venid, hijos, a mis brazos, porque entre todos podremos derrotar a Zapatero. Y eso me parece profundamente irresponsable y profundamente injusto. El Partido Popular no debiera entrar en esos juegos, porque los juegos de la política tienen que tener coherencia. Y los juegos de la política los ciudadanos lo tienen que entender. Y el gesto valiente de Zapatero, haciendo posible el cambio político en Euskadi, lo ha hecho sabedor que se debilitaba su gobierno porque el Partido Nacionalista Vasco la iba a quitar. Pues con todo, Zapatero ha apostado por la convivencia en Euskadi, a sabiendas de que tiene una legislatura un poquito más complicada. Pero esperemos que los ciudadanos se den cuenta de esto y sepan cada uno qué es lo que tiene que hacer. Pero lo más importante, que en política no vale todo. Se ha dicho que el PNV en esos 3 decenios ha empapado con su gente los tejidos, las estructuras administrativas, hasta el extremo de que al señor López le va a ser muy difícil ser eficaz y eficiente en el quehacer gubernamental. ¿Usted prevé que eso sea así? En todo caso, ¿pasará esa marejada, digamos, de nacionalistas que están en los sitios clave de la administración? El sarampión pasará. Mire, el franquismo, aquella frase tan acuñada, atado y bien atado, después de 40 años, costó desmontarlo. Pero hay una inercia natural que termina poniendo las cosas en sus justos términos. Es verdad que en Euskadi 30 años son muchos. En la vida es la mitad de tu vida prácticamente. Claro. Pero yo espero que el sentido común, la normalidad, el sentido patriótico de lo que uno tiene que defender con las mejores virtudes, al final se termine imponiendo, y al Lehendakari López se le ayude, porque será tanto como ayudarnos entre todos. Hoy hay responsables políticos en el nacionalismo que están rabietados. Entiende que cómo es posible que nos hayan quitado esto que es nuestro, cómo es posible que después de lo bien que lo hemos hecho lleguen estos y crean que pueden hacerlo. Bueno, yo me lo tomo con muchísima deportividad y sabiendo que todo se reconducirá, porque en cualquier caso le voy a decir una cosa: siempre es mejor estar así que estar como estábamos antes. Por tanto, con este calvario me quedo, porque el otro era un infierno. Bien, ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, perfectamente. Señor Rojo, su dedicación a la política vasca, usted la ha conjugado o armonizado con la condición de miembro de las Cortes Generales, es decir, siempre por Álava. Diputado durante 3 legislaturas, corríjame, senador electo durante 4 legislaturas. ¿Qué experiencias básicas ha cosechado usted en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, así globalmente? Bueno, yo he de decir que primero me siento muy orgulloso de haber representado a mi tierra, porque soy el político en la historia de mi tierra que más tiempo ha representado en las Cortes Generales al territorio. Esto lo digo aquí, pues me ha venido ahora, en su pregunta me ha venido a la idea, y me siento muy orgulloso de haberlo hecho y de haber tenido siempre la confianza, tanto cuando hemos estado en la oposición como en el gobierno, de haber tenido la confianza de los ciudadanos alaveses que me han votado. Por tanto, yo en ese sentido estoy profundamente agradecido. Pero mire, yo, por lo que podría explicar al ciudadano de mi paso o de mi tiempo en las Cortes Generales, es que me ha ampliado, tengo una ampliación en el ver el mundo de una determinada manera, pero también ver España de una determinada forma.
O sea, todos nos hemos mirado alguna vez al ombligo pensando que el mundo empezaba en ti y acababa en ti. Cuando tú te vas a esos foros internacionales, y en este caso al foro de las Cortes Generales, te das cuenta que iguales somos casi todos. Qué pocas diferencias tenemos en los unos y en los otros. Y solamente porque has nacido aquí o has nacido allá, te sientes que puedes quererte mejor. Pues mire usted, pues no. Yo me siento a las Cortes Generales y cuando veo un problema de cualquier parte de España lo siento como propio. Y yo me siento un español y un vasco y no tengo ese sentido de parecer que tengo que defender lo mío por creer que es lo mejor. Yo defiendo lo mío porque tengo una responsabilidad con aquellos que me han votado. Pero entiendo perfectamente que cuando un catalán, un madrileño, un canario está defendiendo sus planteamientos, si son justos, yo me pongo a la cabeza de la manifestación a defenderlo con la misma firmeza y la misma voluntad que tienen ellos. Y a mí eso me lo han enseñado las Cortes Generales. Me lo ha enseñado de que cuando uno es electo para representar a los españoles, tiene que tener la cabeza no solamente en el sitio que te han elegido, sino saber que esa responsabilidad te tiene que llevar a defender lo común, porque es, yo creo, para lo que nos han puesto los ciudadanos. Al acceder a la presidencia del Senado de España en esta 9ª legislatura, usted la definió como legislatura del diálogo, sí, más o menos. Entonces, usted hablaba de diálogo con todos y para todos. ¿Existe la necesaria comunicación fluida para conseguir eso, diálogo con todos y para todos? No. Mire, yo, en el inicio de la legislatura, porque la legislatura pasada fue muy complicada, muy compleja, muy difícil, en fin, veníamos de un proceso electoral muy complicado como consecuencia del acto terrorista más importante que hemos tenido en España en toda nuestra historia, y allí había demasiado reproche, ¿no?, en la legislatura pasada. Iniciamos esta legislatura y todo el mundo creía que iba a ser mejor. Y yo dije algo que lo voy a repetir desde el primer día. La música suena mejor, pero la letra no se corresponde con la música. La música es de balada o de bolero y la letra es de rock and roll o de rock duro. Y por tanto hay un descompás que no se corresponde. Y esto es lo que nos está pasando. En algunos aspectos las formas hemos ganado en formas, en los contenidos y en el fondo estamos tan radicalizados, o se está tan radicalizado como la legislatura pasada. La legislatura pasada la marcó el terrorismo, profundamente injusto, desproporcionado, no tenía ningún sentido todo lo que se dijo, como ha quedado demostrado en el tiempo, por eso digo que el que resiste gana, y en esta legislatura estamos con los planteamientos económicos como si Zapatero hubiese sido el demonio del mundo que fue el que decidió los destinos de la humanidad, y eso me parece, primero, aparte de que me parece infantil, lo digo sinceramente, me parece tan desproporcionado que en estos momentos no tengamos la sensatez desde la política de saber que ni los grandes foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, el Banco Europeo, todos los colectivos o los grupos de estudio de los grandes bancos, nadie pudo decir que esto iba a pasar. Por tanto, ¿cómo se le puede reprochar a Zapatero que es el culpable de todo lo que está pasando? Es de una irresponsabilidad, lo digo sinceramente, es generar una crispación innecesaria en los hogares cuando la política lo que tendría que trasladar es confianza, serenidad y, sobre todo, decirles que tenemos un gran país que tiene un funcionamiento institucional muy garantista para dar solución en el tiempo a salir de esta crisis tan profunda. Y esto es lo que está pasando en esta legislatura. Sin duda, la gente lo que quiere, la ciudadanía lo que quiere son soluciones, remedios, salidas, ilusión, medidas concretas, palpar la mejoría, etcétera, etcétera, no enfrentamientos políticos. Evidente. Bien, también usted prometió el impulso de los trabajos para la reforma de la Cámara Alta. Y lo he hecho. Convertirla, usted dijo, en verdadera institución representativa de las comunidades autónomas. Yo quería preguntarle si falta el consenso indispensable o la verdadera voluntad política para alcanzar ese objetivo. Es decir, o el Senado, como se ha dicho tantas veces, sirve para muy poco. No, mire, el Senado... ¿Sirve para algo? No, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sirve Senado, para algo o no? Sí, el Senado, si no existiese, habría que inventarlo. A ver, ¿por qué? Porque es la primera vez que lo oigo. Sí, y le voy a decir por qué. Mire, le voy a dar dos datos que me parecen importantes para reafirmarme en lo que acabo de decir. Si uno analiza y estudia la historia de España,
en España siempre nos peleamos cuando desapareció el Senado. Miren lo que le acabo de decir. Que se miren la historia de España los ciudadanos. Siempre nos hemos peleado, y mire que cuando en España nos peleamos de verdad, porque no nos andamos ahí en medias tintas, entramos a fondo porque ya una vez de que te das, darte fuerte. Bueno, pues en la historia de España, siempre que nos hemos dado, de verdad, y esto es como la canción, aquí cuando nos damos de verdad, igual que cuando besamos de verdad. Bueno, pues no existía el Senado. ¿Por qué? Porque el tema territorial en España es clave, ha sido clave y seguirá siendo clave en nuestra historia, por las diferencias de lo que supone esa pluralidad y esa diversidad, que a la diversidad territorial se le añade la pluralidad ideológica que también entra en la diversidad territorial. Por tanto, tiene que haber un lugar, un sitio, donde después de esta descentralización, donde hemos configurado las comunidades autónomas, tiene que haber un sitio que haga de amortiguador, que sea ese lugar de encuentro y también de desencuentro para que se expliquen los desencuentros. Por tanto, el Senado no solamente no es que no haga falta, sino que si no existiese habría que inventarlo. Y es la Cámara de futuro, porque los temas territoriales, a mí que me toca como presidente del Senado de España, viajar por el mundo para hablar de estas cuestiones, el tema de los senados y de la descentralización en el mundo es un problema que lo tienen todas las comunidades, digamos, políticas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiende a decir que lo micro es lo que soluciona lo macro. Y hoy todo el mundo está discutiendo estas cuestiones. Y yo he de decir que a mí me parece que en España fue el gran invento las comunidades autónomas. Yo discrepo profundamente de los agoreros que dicen que hoy hay menos España. Hoy hay más España que nunca. Y lo voy a explicar para que se entienda nuevamente. En España hemos escuchado, los que ya tenemos un poquito de edad, los grandes discursos sobre España, aquellos discursos encendidos de nuestros generales, cuando nos hablaban de la madre patria y de España, y cada vez que hablaban de España salió 1 millón de españoles fuera de España. Es decir, no habría tanta España cuando resulta que contra más se hablaba de España, más españoles se iban. Hoy, que hablamos de la España plural, de la España diversa, de la España de la solidaridad, de la España de los pueblos, España cada vez hay más españoles. Y yo, por definición, suelo decir que nadie va a un sitio donde se está mal. Uno se marcha cuando está mal y uno llega cuando está bien. Y que de esto sabemos, y en Canarias, yo creo que me está escuchando, lo comprenderá, los miles y miles de canarios que se tuvieron que marchar, por cierto, escuchando el discurso de España, se tuvieron que marchar de España. Por eso estos agoreros que hablan de que las comunidades autónomas son un caldo de cultivo para hacer menos España, primero, son unos grandes desconocedores de España. Segundo, saben que quieren entrar en el corazón de la gente para ir los unos contra los otros, para que ir contra los catalanes desde un discurso profundamente injusto, como se ha hecho contra Cataluña, o contra el País Vasco, como si en el País Vasco todos fuésemos violentos y todos fuésemos personas indeseables. Bueno, todo esto es lo que algunos evidentemente han propiciado, han hecho con su discurso, que no se corresponde ni con la verdad, y sobre todo lo que es peor, eso de patriota tiene muy poco. Aquí hay españoles que sentimos de una manera y españoles que sienten de otra. Españoles que ven España de una forma y la ven de otra. Pero la grandeza del proyecto político de descentralización de nuestro país con las comunidades autónomas es que siendo cada uno como quiere ser, nos ampara y nos protege el gran proyecto de España. Porque España no resta, España suma, España aporta, España te da, España en el mundo te da prestigio. Y por eso niego la mayor a todos estos que dicen que hoy estamos haciendo menos España. No, hoy estamos haciendo mucho más España que lo que se hizo en el pasado, que afortunadamente pasó. Don Javier, usted también en el momento de acceder en esta legislatura a la presidencia del Senado español, lo describió como un lugar de encuentro, un foro vivo de debate constante, e insistió en esa idea que antes comentaba de presidente de todos con dedicación a todos. Bueno, usted en el Senado, en la Cámara Alta, tiene 6 grupos parlamentarios, corríjame si me equivoco en algún dato, 20 grupos territoriales, 10 del PP y 10 de socialistas, 262 señorías, 207 electos y 55 designados, 183 hombres y 79 mujeres. ¿Falla la paridad de momento?
Bueno, yo creo que estamos alcanzando, falla todavía porque no hemos llegado digamos, al 100% de la paridad, pero hoy evidentemente el paso de gigante que hemos dado en los últimos años es increíble. O sea, yo digo, y además lo afirmo, este es el siglo de las mujeres, afortunadamente. Es el siglo de las mujeres, digo afortunadamente, porque son las mujeres las que verdaderamente le han dado el gran impulso al país y porque es muy importante que la política tenga mirada de mujer. Yo creo que las mujeres ven la vida y la solución a las cosas de distinta manera que lo ven los hombres. A mí no me duelen prendas en defender esto. Perdona, de un modo menos primario. No, de un pragmatismo y de un sentido común y de pelearse por lo que importa y no pelearse por lo artificial. Los hombres, los políticos, hacemos debates excesivamente teatralizados, sí, radicales. Nos gustamos demasiado, porque se entienda, nos gustamos tanto. Y topamos demasiado. Topamos. Y las mujeres en ese sentido yo creo que en la vida... No topan. No es que no... Discuten cuando tienen que discutir, pero dedican la mayoría de su tiempo a solucionar los problemas de su casa, de sus hijos, en la pareja, en la convivencia y sobre todo en el sentido común. Y por eso a mí me parece que la política tiene que tener más mirada de mujer y menos, digamos, estas estridencias que acostumbramos a escuchar entre hombres. ¿Tienen más capacidad de trabajo? ¿Tienen más capacidad de trabajo? Bueno, han demostrado que son capaces de hacer casi 3 cosas a la vez, porque ser esposas, compañeras, madres, en dedicarse a las tareas, darle el sentido común a la vida y encima hacernos agradable la vida, yo creo que han demostrado, lo digo sinceramente, con creces, que está muy, muy por encima de lo que algunas veces hemos querido poner. Pero además, si vamos a las estadísticas, hoy en la universidad, en la función pública, en la judicatura, en todo lo que tiene que ver la importancia de cómo se mueve la sociedad, hoy las mujeres están muy por encima de los hombres. Nos toleran demasiado. Nos toleran y nos aguantan. Sí, bueno, tolerar es aguantar. Bueno, tolerar yo creo que es mucho más suave que aguantar. Yo creo que nos aguantan. Tienen más capacidad de sacrificio, vaya. No, sin lugar a duda, esto lo hemos visto nuestras madres. O sea, nuestras madres y nuestras abuelas son las grandes, digamos, a quienes les debemos parte de lo que estamos hoy haciendo aquí. Vamos con su cargo de presidente del Senado español. Presidente de todos con dedicación a todos. A usted pasa apuros porque el Grupo Socialista, que en principio es el que le ha apoyado, aunque ahora sea presidente de todos, no sea el mayoritario en la Cámara Alta, ¿no? Bueno, a mí me hubiese gustado, evidentemente, tener mayoría absoluta. Yo suelo decir, digo yo, qué disfrute tuvieron que tener aquellos presidentes y presidenta con mayoría absoluta. Yo que soy presidente de 2 legislaturas en minoría y tratando de... Pero, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando uno está en minoría, tiene que poner mucho más el valor de lo que te une que lo que te separa. Y tú te das cuenta cómo muchas veces desde las mayorías absolutas hay demasiada prepotencia de querer imponer tu credo pensando que el de enfrente no tiene razón. Yo me gustaría tener una mayoría más amplia para estar más cómodo, pero a mí la propia política vasca me ayudó mucho a comprender y a respetar las minorías y a saber que las minorías tienen una parte de razón en lo que te plantean y a las que hay que escuchar. Bueno, me considero un presidente respetado, cosa que agradezco mucho a sus señorías. Diría que también me considero un presidente querido, que también agradezco, y no me he mordido la lengua nunca, y siempre he dicho lo que he pensado. Yo no creo que sea un ciudadano, un político, al que me escondo detrás de las frases y detrás de las bambalinas. Digo lo que pienso, respeto al que tengo enfrente, pero si me tiene que escuchar las verdades del barquero, se las digo, porque creo que en definitiva la política es esto. Pues siga así usted, que digo que siga usted así. Oiga, a veces no puede darles a ustedes la sensación, y a usted como presidente de la Cámara Alta, el aprobar propuestas de los grupos, modificar, y después que eso no sirva para nada cuando vuelva al Congreso. Siempre sirve, mire usted. Le digo que siempre sirve porque, mire, en el Senado, porque se entienda, seguramente, bueno, pues no estamos en el Senado aquellos que en algún momento podemos ser o alcanzar la presidencia del Gobierno. Entonces, por eso somos menos relevantes. Pero sí ministros. Pero sí ministros y sí de todo. Pero dicho esto, aproximadamente en el Senado se han modificado y se modifican en torno al 93% de las leyes. Y no en temas menores.
en temas mayores, porque en discusiones broncas del Congreso de los Diputados se traslada la reflexión al Senado y cosas que parecían imposibles en el Congreso se hacen en el Senado. Por eso digo que los foros, muchas veces, cuando se está encima de ellos, algunos tienen que sobreexagerar porque no se ponen de acuerdo. Y cuando van a un lugar de encuentro más tranquilo, más sosegado, y explicas las cosas, dices, hombre, no debe ser esto tan importante, no nos va la vida, no vamos a cambiar el mundo mundial porque hagamos esto y sin embargo podemos ayudar a ciudadanos porque las leyes en definitiva son reglamentos, son instrumentos que le dan bienestar a los ciudadanos. Don Javier, durante unos años se dio la imagen, a veces distorsionada, Siempre distorsionada. de que el Senado, pues bueno, allí tenían unas piscinas al estilo de las termas romanas, donde sus señorías lo que hacían era pues pasarlo bien y ya está, ¿no? ¿Realmente se trabaja en el Senado? Mire, ¿no? yo le voy a decir una cosa, lo de la piscina es algo que Pero viene... sigue la piscina. No, mire, la piscina es algo que viene, que lo llevamos en nuestro debe como una carga. Primero, no hay piscina, para que se ¿Pero la entienda. hubo? Sí, no hay piscina. ¿Se la ha cargado la piscina No. usted? Hay, digamos, por obligación un aljibe que obliga a la ley a tener con agua. Claro. Y entonces cuando se hizo la remodelación del Senado, estoy contando la historia, Ya. entonces se dijo, bueno, ya que tenemos el aljibe, ¿por qué no hace la doble función? Y se hizo la doble función. Hete aquí, que entonces entramos entre que lo de los senadores tiene que ver con las termas romanas. A partir de aquel momento, bueno, pues todo el mundo hizo todo un relato de algo que nada tenía que ver con la realidad ni con la verdad, pero sí tenía que ver un poco con la mente de las películas que habíamos visto sobre los senadores romanos. Mire, yo que llevo toda una vida, como usted ha explicado, en las Cortes Generales, yo vi la piscina, eso que se llama piscina, la vi una vez, verla. ¿Nunca se metió en ella? Yo creo que en esa piscina no entró un senador nunca. Por tanto, ante la crítica, hace más de 15 años, yo diría que 20, ya no hay piscina, porque como es un aljibe no se puede tapar, pero lo que hicimos es ponerle, hay una plataforma en volandas y dentro, encima, se está utilizando para servicios de la Cámara, que en estos momentos me parece que están los servicios de la televisión interna. Por tanto, no hay piscina porque todo el mundo quede tranquilo, pero si la hubiese tampoco pasaría nada. Porque ¿a quién molesta que después de la jornada laboral uno evidentemente pueda cuidar su cuerpo, que es tanto como cuidar su mente? Bueno, en fin, a mí aquello me pareció mucha gracia, pero es una cosa que me la preguntan siempre y me la cuentan siempre. Pues no hay piscina, nunca se bañaron los senadores. Hay agua porque hacía falta que hubiese agua y bueno, y las cosas pues son así, pero es la historia, es la vida. Yo se lo he preguntado, por supuesto, un tema simbólico, Sí. para contraponerlo con el régimen de trabajo, es decir, que se trabaja. Pero ¿cómo que se trabaja? Se trabaja muchísimo, se lo digo sinceramente. No es que me toque a mí aquí defender, digamos, apasionadamente. Yo le digo a usted que se trabaja, pero además de que se trabaja, cumple las funciones que he explicado antes. La España territorial es una España muy compleja, es una España muy difícil, es una España de diferencias, es una España que a mí me gustaría que tuviese menos descalificación. A mí me duele mucho cuando veo enfrentamiento entre comunidades autónomas porque tienen que marcar la diferencia para captar votos y que la gente, si se enfrenta uno con otro, automáticamente parece que es más patriota de su tierra. Es profundamente injusto, no conduce absolutamente a nada. Bueno, el Senado tiene que cumplir esa misión. Tenemos que ser un poco tribunos romanos. No. Con pocos, que nos apuñalen lo menos posible. Porque claro, esto de la política, como usted bien sabe... Apuñalen entre ustedes, claro. Sí, por eso le digo, que nos apuñalemos lo menos posible. Entre ustedes. Oiga, evidentemente la labor que se están haciendo, yo quería preguntarle muy brevemente, porque ya el tiempo se nos echa encima, sobre la última norma así de peso que ustedes han visto ha sido la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí. ¿Cómo la ve? Muy brevemente. Bueno, pues mire, lo veo como es nuestro país. Mire, nosotros hemos... ¿En qué la modifican? Bueno, nosotros hemos votado, evidentemente, los magistrados del Tribunal Constitucional.
no hemos votado los magistrados, tenemos que votar, o debiéramos de votar los magistrados al Tribunal Constitucional. La consecuencia es que, como no hay acuerdo, todo lo pone imposible. Porque mire lo que tenemos que hacer la cuadratura del círculo. Tenemos que compartir las propuestas autonómicas con las propuestas de unidad de posición para hacer una propuesta conjunta. Estoy con la situación política hoy, a día de hoy, se hace bastante imposible. Porque la solución siempre está en el acuerdo. Claro. Y yo siempre apelo a la inteligencia, a la generosidad, al mirar hacia el futuro que tuvieron aquellos que hicieron la Constitución. Hoy, con principios y posiciones que se están manteniendo, sería imposible hacer una Constitución. Mire lo que le digo. Y sin embargo, aquellos hombres y mujeres de aquella época fueron capaces de poner encima de la mesa el pensamiento de los españoles y de las españolas y saber que nos estaban representando a todos y que tenían la obligación de hacer un texto legal para todos. Hoy, este espíritu, desgraciadamente, se ha perdido. Don Javier, usted ha venido a Tenerife, obviamente, con motivo de las elecciones europeas del 7 de junio. Un partido que se juega en Europa, según ese mensaje que transmite el Partido Socialista. Y yo le pediría que nos dijese por qué en Canarias hay que votar a la lista del Partido Socialista, encabezada precisamente por el señor López Aguilar. Bueno, en primer lugar, yo creo que ya en sí mismo, solamente porque hay un canario, un ciudadano que, aparte de ser de esta comunidad, es una persona que es un lujo para España tenerlo al frente de esa gran responsabilidad en Europa, lo digo sinceramente. Me parece que Juan Fernando López Aguilar es un lujo para España, es un lujazo para Canarias y es una persona que va a defender muy bien los intereses de Canarias y evidentemente defendiendo los intereses de España. Creo que ya en sí mismo ya Canarias se tendría que volcar con Juan Fernando López Aguilar, que sería tanto como volcarse por España y evidentemente en la lista del Partido Socialista. Pero dicho esto, a mí me parece que debiéramos de mirarnos menos al ombligo, también en Canarias. O sea, los intereses de España es defender los intereses de Canarias. Y defender, como algunos creen, que solamente nosotros, defendiendo desde la opción nacionalista, desde Canarias, defenderemos por los intereses, eso no es cierto. O sea, hoy el mundo vive de otra manera. Hoy el mundo son grandes espacios y grandes proyectos. Y además de esos grandes proyectos y grandes espacios está lo que representa ideológicamente cada uno. ¿Qué es lo que representa la derecha y qué es lo que representa la izquierda? Y yo creo que son dos modelos antagónicos. Y por poner un ejemplo, que es el que define el modelo en sí mismo, porque hay muchos, es el modelo, el horario laboral. O sea, lo que nos costó al mundo conseguir una jornada laboral para conciliar la vida laboral y la vida personal y tener una jornada laboral en España de 40 horas, es inaceptable que se haga una propuesta de 65 horas como lo hicieron los conservadores europeos. Ya solamente por eso, ese es el exponente de los modelos. Frente a un modelo social y de respeto y de convivir, lo que tenemos que hacer todos los días, pero con lo personal, frente a un modelo que todo es mercado, que todo es competitividad en el peor sentido de la palabra, que es dejar atrás a aquellos que no te pueden seguir, cuando justamente al que no te puede seguir hay que tenderle la mano para incorporarlo al proyecto. O sea, aquí hay dos proyectos clarísimos, el de la modernidad, el del progreso y aquel, sálvese quien pueda, y aquel que puede, puede, y el que no puede, no puede. Y esto es lo que representa la izquierda y lo que representa la derecha. Pero como referente, vuelvo a explicar, el tema laboral, a partir de ahí se entiende perfectamente todo. Sin embargo, don Javier, usted sabe que en plena crisis los sondeos, bueno, salvo en España, que da empates técnicos en CIS, etcétera, etcétera, pero los sondeos europeos da la impresión de que vaticinan un triunfo de la derecha sobre la izquierda en el conjunto europeo. Bueno, en el conjunto europeo no sé lo que pasará. Hombre, se ha metido tanto miedo a los ciudadanos, se le ha trasladado tanta incertidumbre a los ciudadanos, y esto evidentemente la derecha lo ha hecho toda la vida, que el ciudadano se puede sentir incómodo y cree que la seguridad, entre comillas, la pueden dar más unos que otros. Es falso, lo digo sinceramente. Eso, a mí me parece que hay que ajustarse mucho más a la realidad y a la verdad.
España, que es un fiel ejemplo de este recorrido de 30 años de democracia, si no hubiese sido por la socialdemocracia, no tendríamos las cuotas de bienestar que tenemos. Los grandes logros de la universalización de la sanidad, de la educación y de las pensiones lo hizo la izquierda. En el año 82, antes de ayer, cuando inició González la transformación de España, se encontró con 4 millones de ciudadanos que no tenían derecho a una pensión. Y hubo que inventarse un proceso y un proyecto para darles cobertura a esos millones de ciudadanos que habían estado trabajando y se habían visto sin pensión. He puesto este ejemplo para que nos demos cuenta de qué es lo que hemos venido haciendo en el pasado para saber cómo estamos hoy. Y la socialdemocracia es la que ha hecho los grandes avances en las libertades, en las políticas sociales, en los derechos individuales, en los derechos de los pueblos, en las comunidades autónomas. Bueno, toda esta gran transformación, que las hemos hecho entre todos, pero habrá que reconocer en algún momento que algunos hemos hecho un poquito más que otros. Algunos hemos hecho un poquito más, porque es que hemos hecho un poquito más. Otros han estado empujando y algunas veces han estado empujando al revés para ver si nos caíamos por el barranco. También hemos tenido esos empujones. Y por eso, en una campaña electoral, lo que hace falta primero es contar las cosas y sobre todo que los ciudadanos no se equivoquen. Y que vayan a votar. Que vayan a votar. Que es muy importante. Muy bien, don Javier. ¿Le dedica el tiempo suficiente a la familia? Le debiera dedicar mucho más a mi familia. Yo reconozco... ¿Tiene nietos, por cierto? Sí, tengo 3 nietos. 3. Y ahora estoy haciendo con mis nietos lo que no hice con mis hijas. Que, por cierto, yo le he de reconocer a mi mujer que ha sido la que en los momentos más complicados aguantó mucho más la familia, y tenemos una familia estupenda, tenemos unos nietos maravillosos, y yo defiendo a la familia frente a estos que dicen que no defendemos la familia. Ya lo creo que defendemos nosotros la familia. Lo que pasa es que yo defiendo la familia de una determinada manera y me siento muy orgulloso primero de cómo me han educado a mí, de cómo he educado a mis hijos, y sobre todo inculcándole valores de respeto, de entender siempre al de enfrente y de saber que todo el mundo tiene que tener un espacio donde él pueda también reivindicar lo que él quiere. Y no nos ha ido nada mal. Y yo creo que la familia es el valor más importante que tiene lo que hacemos todos los días, porque aquí estamos de paso. Sin duda. Y aquí algunos se creen que van a ser in eternum. No. Y aquí... De eso nada. Aquí estamos donde estamos, nada. Y lo único que tenemos que tener como objetivo es hacer felices a los que tenemos a nuestro alrededor. Los seres humanos por encima de todo. Sin duda, y además agradecidos a la mujer, precisamente porque la mujer es la columna vertebral de la familia. Donde está la mujer está el hogar, está la familia. Es verdad. Está el presente y está el futuro, y está el pasado. ¿Usted quiere añadir algo, Javier? Pues yo decirles que en un día como hoy, están celebrando el Día de Canarias, desearles lo mejor y decirles que este es un gran pueblo. Lo digo sinceramente, a mí me encanta Canarias, y no solamente por su sol y sus playas, sino por su gente, que es mucho mejor que el sol, que los plátanos y que las playas. Sin duda, la gente es el activo más importante de los pueblos, las personas. Muchas gracias al presidente del Senado de España por estar en Canal 8, por estar con nosotros, y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre hago, que sean felices en la medida de lo posible. Yeah.